En este país, el consumo de drogas o su distribución está prohibido. Cualquiera que lo consuma o venda recibirá la pena de muerte. Menciona esto porque el emperador cayó víctima de las drogas, y esto es un crimen que no puede ser tolerado. De acuerdo con la ley imperial, aquel que consuma drogas o lo distribuye legalmente será condenado inmediatamente. En esta ocasión, la pena es la decapitación. Toda la multitud lo celebra, pero había una mujer que quedó horrorizada ante aquella decapitación. Después de aquel suceso, todos los ciudadanos se sienten aliviados de que atraparan al emperador antes de que el duque Erzseth volviera. Si el duque se enteraba de esto, toda la familia del emperador acabaría en la guillotina. En las noticias de último momento, se menciona que el duque, en la última guerra, había decapitado al rey de Galten. Por lo general dejarían vivo al rey para usarlo como fuente de ingresos. Pero el duque está bastante loco. No tiene piedad por nadie, ni hasta lo más mínimo. Como la guerra finalizó, el duque debería estar de regreso. Pero en eso, a la chica se le cae su canasta de opio. Uno de los ciudadanos la reconoce como la famosa boticaria de la calle de al lado. Ella es conocida por tratar con todo tipo de enfermedades. Ha salvado muchas vidas a lo largo del tiempo. Pero hay algo que la gente no sabe. Ella utiliza las drogas como fuente de medicina. Sabe que hacer eso está mal, pero aunque lo use, el efecto de la droga está asegurado. Hizo algunas modificaciones para que fuera considerado una medicina. Hace todo esto para ser de ayuda para el gran duque. Terminará con su investigación pronto, antes de que sea descubierta. Vuelve a su residencia, pero el ambiente se siente algo extraño. Estaba en completo silencio. Es como si algo fuera a pasar. Con algo de inseguridad, no sabe si debería ingresar a la habitación. Tal vez alguien esté adentro, pero al comprobar, se da cuenta que la perilla estaba asegurada. Eso quería decir que no había nadie adentro, ¿verdad? Se supone que debía ser así, pero ahí se encontraba esa persona, el gran duque Erzseth. Este, con voz relajada, saluda a Ailén. Ella le pregunta cuándo es que regresó, pero reconociendo su falta de respeto, primero lo felicita por su gran ascenso. El duque menciona haberse enterado del secreto de Ailén. Ella pregunta a qué se refiere. Sabe que ella está fabricando drogas usando las plantas de opio. Ailén se trata de explicar, pero el duque le hace saber que las explicaciones no servirán de nada. Cualquiera que produzca o distribuya drogas será condenado a muerte, y él puede hacer que la ejecuten inmediatamente. Ailén suelta su canasta y se pone de rodillas. Ella solo quería ser de ayuda para el duque. Quería ayudar a los soldados que fueron heridos en la última batalla. Sabe que las drogas son ilegales, pero ella no tenía malas intenciones. El duque la toma de la cara. Su intención no era hacer que ella se asuste. Vino hasta aquí por un motivo. Justo ahora le hace falta una duquesa. Así que, ¿le parece bien si se casan? Aquella propuesta de matrimonio fue muy repentina para Ailén. Piensa que es algún tipo de broma, pero si no lo fuera, tendría que dar una respuesta clara. Ella, con algo de inseguridad y confusión, le responde a su duquesa que no puede. Eso es una pena para el duque. ¿De verdad quiere ser cortada en la guillotina? ¿O acaso prefiere ser vendida a algún tipo de cerdo bastardo? Ailén, por su inocencia, piensa que se refiere a un cerdo de verdad. Pero ese no es el punto aquí. Ella responde que no le ve sentido que ambos se comprometan solo porque le presta atención. Además, si ambos se comprometen, el duque va a necesitar un heredero, y eso significaría que ambos tendrían que hacer ese tipo de cosas. El duque la toma de la cara y la besa con bastante intensidad. Le pregunta a Ailén si eso confirma lo mucho que le gusta. El duque hace que la escolten directamente hacia su casa. El caballero Rutan le pregunta a Ailén si se encuentra bien. Ella le cuenta que el duque le propuso matrimonio. Para Rutan eso ya era algo obvio. A fin de cuentas, Ailén estaba a punto de ser ejecutada. Debe saber que la represión de las drogas se vuelve cada vez más estricta, y el duque eligió el método más eficiente para que no la ejecuten. Ailén nos cuenta que su madre fue la niñera del duque, y gracias a eso, su familia cuenta con la facción pro duque. Si la ejecutan por drogas, estaría manchando la reputación de su familia. Si la propuesta de matrimonio fue por eficiencia, el duque habría hecho lo mismo con otra persona. Ella considera que un matrimonio sin sentimientos no tiene gracia. No se puede hacer nada si ella se involucró con drogas en primer lugar. Ailén solo quería ser de ayuda. Recibió ayuda desde que era joven, y los analgésicos pueden ser de ayuda para los soldados que están en la guerra. Pero, ¿cómo es que Rutan lo supo? El duque no es el único que sabe su secreto. Al principio, Rutan pensó que Ailén era una adicta al opio. Ella responde que no es tan tonta. En cualquier caso, el duque solo quería evitar que las cosas pasen a más. Ailén responde que necesita tiempo para pensar. Si su padre se enterase de eso, causaría problemas al duque. Al mencionar a su padre, Rutan pone una cara seria, pero luego vuelve en sí. Le menciona a Ailén que los chicos le mandan saludos de su parte. El más importante de ellos sería el caballero Diego, que le trajo un peluche de conejo. Mientras tanto, el duque revisa la libreta de Ailén y dice que por ahora todo va según el plan. Mirando el reloj, dice que hace todo esto por el bien de Ailén.
Antes de continuar, volvemos hace 11 años atrás. Vemos a una pequeña Aileen buscando a su madre, pero en esto el duque Ersed la encuentra y la reconoce como Lily, la hija de su niñera. Le pregunta si ese es su nombre o su apodo. Ella responde que su madre la suele llamar así. No puede contener más su llanto y lo abraza. Los caballeros intervendrían, pero el duque los detiene. Aileen le cuenta que está en busca de su madre. Se distrajo accidentalmente mirando unas flores extrañas. El duque menciona que su niñera también la estaba buscando. La levanta con ambas manos y le dice que la llevará con ella. Esto era un recuerdo que Aileen estaba teniendo. En ese entonces pensó que el duque era un adulto cualquiera. Debió haber ido hacia Rutan en su lugar. Una vez su madre le dijo lo siguiente: no importa lo que pase, nunca debe manchar el honor del duque. La familia Elrod lo debe servir de por vida, y eso nunca lo debe olvidar. Hasta ahora sigue teniendo eso en cuenta. Ese hombre es el comandante supremo del Imperio Traun, y luchó para levantar a su único hermano de sangre al trono. Es considerado un noble y un gran ser. Que ella se comprometa con él suena imposible. Si su madre siguiera con vida, ella no aceptaría esto. Si se vuelve duquesa, seguramente deshonraría al duque. Por ahora debe encontrar una manera de escapar de la ejecución y del matrimonio. Ya se estaba haciendo tarde, pero su padre aún no ha vuelto. Una semana después, ella se dirige a los barrios bajos, en donde se encontraban las mujeres de clase baja. Vino hasta aquí porque su padre viene a este lugar con frecuencia para apostar. Desde que el duque estaba de regreso, su padre se emocionó y dijo que saldría un momento, pero desde entonces no ha vuelto a casa. Debe devolver el dinero de los fondos para no seguir siendo una carga para el duque. Pero en eso, unos extraños le quitan la boina. Aquellos hombres ya sospechaban que era una chica desde un inicio. Querían salir a divertirse con ella, pero en eso, accidentalmente Aileen se tropieza. Sin embargo, alguien la sostiene. Aquella persona era el caballero Diego, uno de los caballeros del duque Ersed. Confronta a los tipos por estar acosando a una mujer. Iba a describir el tipo de cosas que les haría, pero Aileen lo hace volver en sí. Esta se avergüenza por su descortesía. La lleva a un bar y le pregunta qué hace en este lugar a estas horas de la noche. Pero más importante, ¿por qué Diego está en un lugar como este? Este responde que estaba haciendo vanguardia. ¿Haciendo vanguardia en un lugar como este? No importa lo que diga, suena sospechoso. Eso da igual. A fin de cuentas, es hombre. Pero más importante, ¿sabe dónde está su padre? Diego dice que primero deberán tomar algo antes de hablar. Le pregunta si quiere chocolate caliente. Ella dice que con esto basta. Se bebe todo el vaso de alcohol y casi ebria, le vuelve a preguntar dónde está su papá. Sabe que está tratando de ocultarlo, pero no es que Diego no se lo quiera decir. El duque Ersed es quien se lo pidió. Este la lleva a una habitación privada. Aileen se siente incómoda. El duque de seguro pensará que ella es patética. Lo llama para hablar sobre lo de antes, pero este por alguna razón la mira con unos ojos indescriptibles. Sin embargo, su mirada cambia en un instante. Le mete una galleta en la boca para que coma. El duque la estaba tomando de la quijada, y ella dice que lo puede hacer sola. No debería desconfiar tanto. No hay manera de que le haga daño, a menos que le pida un beso. Ella le pregunta si de verdad tiene la intención de casarse con ella. Pregunta esto porque antes de la campaña, él no la trataba de esta manera. El duque dice que 7 años son suficientes para cambiar a un hombre, pero la guerra solo ha durado 3 años. Hago una pausa porque con esto podemos intuir que el duque ha viajado en el tiempo. De todos modos, ese no es el punto. Quiere que le dé más tiempo para terminar con sus investigaciones. El duque le interrumpe para preguntarle si no le gustó que la besara aquella vez. Aileen responde para sí misma que eso es imposible. Aquel beso fue algo que ella había anhelado desde hace tiempo atrás, ya que lo ha amado en secreto durante años, pero no puede ser honesta. Ya sea por su investigación o por la propuesta de matrimonio, no puede ser codiciosa. No se quiere volver en una carga para el duque. Ella responde que no le gustó. El duque sabe que miente cuando cierra los ojos. Ella responde que no es mentira, es solo que fue su primera vez y eso la puso nerviosa. Entonces lo harán seguido hasta que se acostumbre. Ella, algo avergonzada, responde que no, pero el duque insiste y la toma de la cara, pero en vez de ir por sus labios, la besa en el cuello. Ella dice que esta sensación es extraña. El duque estaba a punto de cruzar la línea, pero Aileen le pide que se detenga. En ese momento de calma, el duque Ersed le pide a Aileen que mañana entre al Palacio Imperial y vaya al banquete de la victoria para que lo felicite. Puede hacer eso, ¿verdad? Escoltan a Aileen en un carruaje. Diego vuelve a la recámara de tortura. El padre de Aileen, puesto de rodillas, le pide a Diego que lo perdone. No quiere seguir estando en este lugar horrible. El duque Ersed le pide a Diego que no le vuelva a dar alcohol a Aileen. De ahora en adelante, deben esconder hasta la última gota de alcohol. Por otro lado, le pregunta al padre de Aileen si aún tiene cosas que vender. Resulta que el padre de Aileen estaba tratando de vender a su hija, pero fue detenido justo a tiempo. Diego menciona para sí mismo que el duque parece más animado que de costumbre. Es como si algo en él hubiera cambiado. Todo ocurrió hace unos 6 meses atrás. En el reino de Galten, el rey admitía su derrota, pero el duque Ersed, cubriéndose la cara, menciona que volvió hace 7 años atrás. Eso quiere decir que finalmente ha regresado en el tiempo, y eso lo emociona bastante. Le corta la cabeza al rey de Galten. No tuvo piedad alguna. Es como si supiera que hacer esto fue lo correcto. Sus caballeros le preguntan por qué lo ejecutó tan rápidamente. El duque les cuenta que se piensa casar con Aileen. Rotan le pregunta por qué tan repentinamente. El duque responde que no hay remedio. O es eso, o Aileen pierde la cabeza a la guillotina. Pero
más que eso, no permitirá que eso vuelva a pasar 2 veces. Al día siguiente, todos los ciudadanos se reúnen para celebrar el gran ascenso que recibió el duque. La gente lo amaba y lo glorificaban bastante, pero en cambio Aileen, ella lo veneraba más que nadie por lo deslumbrante que era. Pero no podía seguir más en este lugar. Ella se estaba a punto de retirar, pero el duque baja del carruaje para entregarle una flor blanca. Sin embargo, no se da cuenta que todo el público los estaba viendo. El problema no era solo el público, sino los rumores que se estaban esparciendo. Aileen estaba siendo considerada como una simple sirvienta del duque, y a lo lejos del palacio, una mujer los estaba observando con mucha intriga. Después de volver a casa, una de las sirvientas la quería preparar para el banquete de la victoria. Empezaría arreglando su cabello, pero Aileen no le ve el sentido para que haga eso. Su madre una vez le dijo que el duque tiene que deslumbrar ante toda la multitud, y para evitar que Aileen se robase la atención del público, le pidió que se ponga estas gafas para que oculte su belleza. Teniendo esas palabras en cuenta, le pide a la sirvienta que solo le ponga el vestido. No hay necesidad de que la maquille. Llegando la noche, algunas damiselas dicen haber escuchado que el duque le regaló una flor a una mujer. Comienzan a especular que aquella mujer debe pertenecer a una gran familia y que se debe ver deslumbrante. Aileen llega a la fiesta con el vestido puesto, pero sin nada de maquillaje o el cabello arreglado. Ella siente que no encaja en este lugar, pero el duque Ersed le pidió que viniera, así que solo va a saludar y se volvería a casa. Pero en eso se choca de hombros con alguien. Ella se disculpa, pero aquella persona era la mujer que conocimos antes en la azotea del palacio. Aileen escuchó de esta mujer días antes de ir al banquete. Resulta que ella originalmente se iba a comprometer con el duque Ersed y no con el emperador. Ella es Ornella Parvellini, la prometida del emperador. Para cortar este ambiente incómodo, empieza con un saludo, pero en eso los amigos de Ornella aparecen y la halagan por lucir deslumbrante. Escucharon que ahora tiene como título la flor blanca del Imperio Traun. Ese título le queda mejor que a Aileen, o eso es lo que ella piensa. Las damiselas preguntan quién era la señorita. Ornella les cuenta que ella es la mujer que recibió la flor por parte del duque. Las damiselas al saber esto la repudian y menosprecian, ya que esperaban algo mejor, pero Ornella las manda a callar y les cuenta que Aileen está siendo patrocinada por el duque, así que deberían tenerle más respeto. Aileen siente que hay algo raro aquí. Si sabía que iban a hablar mal de ella, ¿por qué dijo eso en primer lugar? Pero en eso Ruta la encuentra y le dice a Aileen que los demás la están esperando. Aileen se despide del grupo de chicas y aquellas mujeres no podían creer que uno de los caballeros del duque haya escoltado a Aileen. Parece que tiene más influencia de lo que esperaban. Rutan se disculpa con Aileen por no haberla recogido para escoltarla. Ella responde que no hay problema. Con la sirvienta que le enviaron fue más que suficiente. Incluso con la ayuda que recibió, siente que destaca aún más. Rutan iba a responder que eso no es verdad, pero Diego interrumpe diciendo que Aileen robaría el ojo del público si venía más arreglada. Por otro lado, Aileen pregunta por Michelle y Zenon. Diego le cuenta que vendrán un poco más tarde. Eso es una lástima, pero no hay por qué estar deprimidos. Pueden sentarse en una mesa y tomar una taza de té todos juntos. Pero en eso, los demás caballeros del duque aparecen y se unen a la conversación. Luego de eso, Aileen logra llenar su tarjeta de baile, pero ve que faltaba una línea por rellenar. Rutan le hace saber que llegaron al invernadero. En este lugar podrá encontrar todo tipo de plantas exóticas para su investigación. Ella quería entrar junto a Rutan, pero este dice que tiene que volver al banquete. Además, no habrá problemas con que ella ande sola por este lugar, o eso es lo que nos harán pensar. Ella ingresa y se deslumbra ante la belleza del lugar. Nos cuenta que cuando era pequeña, venía con el duque a este lugar todos los días. Este lugar le brindaba paz y tranquilidad, pero en eso se escucha una voz detrás suyo. Era el duque Ersed quien le da la bienvenida. La había estado esperando. Ella, algo nerviosa, lo felicita por su ascenso. Al duque le parece tierno su actitud y se lo agradece, pero dejando las formalidades de lado, toma la tarjeta de Aileen y escribe su nombre en la primera línea. Con esto, la carta de baile ha sido rellenada por completo. Ella jamás pensó que le invitaría a bailar, ya que es algo torpe con la dinámica del baile, pero Ersed le recuerda que hace tiempo atrás, él le enseñó sus primeros pasos de baile. En aquella ocasión el duque Ersed se tomó su tiempo para ayudarla con sus lecciones de baile, pero cuando su madre se enteró, esta la regañó por no conocer su lugar. Le hizo saber que el duque Ersed es un hombre ocupado que no debe perder su tiempo. Aquellos traumas la dejaron ensimismada. No quería que en la actualidad el duque perdiera el tiempo estando con ella. Le pide que vuelva al salón del banquete, pero este dice que pasará el tiempo con ella, viendo las flores del lugar. Aileen sabe que eso es mentira, ya que en primer lugar, al duque ni siquiera le interesa las plantas. Pero bueno, por lo menos le agradece por la sirvienta que envió para que le pusiera el vestido, pero a la vez se disculpa por no haberse maquillado adecuadamente, ya que no tuvo en cuenta que ella bailaría con el duque. Pero dejándolo triste de lado, se encuentran con el árbol de camelia. Este árbol es peculiar por dejar caer sus pétalos de manera autónoma. Es como si lo fueran a decapitar. El duque no se lo toma para nada bien y sujeta la rama del árbol bruscamente. Aileen le pide que se calme y el duque simplemente obedece. Se disculpa por la actitud de antes. Últimamente no ha sido el mismo de siempre. Tal vez sea por pensar que ella perdería la cabeza en la guillotina. Cada vez la actitud del duque se volvía más impulsiva y apresurada, y lo hacía
fácil de notar más cuando le dice a Aileen que la boda será en un mes, pero ella sigue con el pensamiento de buscar otra manera. El matrimonio era solo una opción para evitar la ejecución, pero en eso el duque se da cuenta de algo en el ambiente. Pone la cara de Aileen contra su pecho, ya que había un grupo de asesinos que los estaban acechando. Le pide a Aileen que cierre los ojos por unos minutos. Por otro lado, Michelle llega a la ceremonia y pregunta por Aileen, ya que pensaba rellenar su tarjeta de baile. Diego le cuenta que ya no quedaba ni un espacio en blanco, pero en eso Rutan pregunta por Zenon. Michelle les cuenta que aún estaría ocupado, pero en eso el duque ingresa llamando la atención del público por la apariencia que llevaba. Tenía rastros de sangre por todo el cuerpo, y sospecha que los asesinos que enviaron fue obra de alguien que estaba en la ceremonia, pero a su debido tiempo les devolverá esas mismas intenciones. Tenemos un pequeño flashback. Aquí vemos a Aileen bebiendo una taza de té con el duque, pero antes de que Aileen bebiera la taza de té, el duque le pide al camarero que le sirvió el té que se lo bebiera. Al instante baja la cabeza para disculparse. El duque ya suponía lo peor, pero ya es muy tarde para pedir disculpas. Lo obligan a beber de la taza de té. Como resultado, el tipo termina muriendo. Continuaría con la conversación de antes, pero Aileen se mostraba asustada. Acababa de presenciar la muerte de alguien por primera vez. Lo mismo ocurrió tiempo después, pero en este caso fue por defensa propia. Sin embargo, eso no quitaba el hecho de que era despiadado. En lugar de ser solo un estorbo, debería ser de ayuda y no quedarse solamente paralizada. Al final, no pudo llegar a darle el regalo que tenía guardado. Cuando llegue la oportunidad adecuada, se lo entregará. En eso, alguien toca la puerta buscando al padre de Aileen. Ella sale y le dice al sujeto que su padre no está, pero a quien estaba buscando no era su padre en sí. Había venido para llevarse a Aileen. Resulta que el padre de Aileen la vendió con anticipación, para que se vuelva en la esposa de este sujeto. Ya tenía preparado la boda, pero como Aileen nunca apareció, tuvo que venir por su cuenta. Le dará 3 días para que se despida de sus conocidos. Le enseña el contrato que firmó su padre. Una vez pasen los 3 días previstos, saldrán de este país. De repente se le viene a la cabeza aquellas palabras que le dijo el duque, de que lo venderían a un cerdo bastardo si no aceptaba el matrimonio. En pocas palabras, el duque ya sabía que algo como esto iba a pasar. Pero bueno, luego de eso Aileen visita a Donio, el mayordomo del duque. Vino hasta aquí para entregarle el regalo que tenía previsto para el duque. Aileen pregunta por este, pero el mayordomo le hace saber que el duque está muy ocupado. Por alguna razón la expresión del mayordomo esconde algo muy sospechoso, la verdad. Pero bueno, le iba a traer un pastel y estando a solas, Aileen piensa en lo obstinada que ha sido hasta ahora. Rechazó al duque una y otra vez y debido a eso ahora se casará con alguien que no conoce. Nadie sabe lo que le pasará a continuación después de que abandone este país. Pero de tanto pensar en el duque, este se le aparece en su delante. Vaya sorpresa. Justo ahora le entrega el regalo que le tenían que entregar en el banquete. Puede que el diseño no sea el más apropiado, pero espera que sea de su agrado. Este lo recibe con una sonrisa en la cara. Aquella gratitud provoca que Aileen se rompa por completo. Se disculpa con el duque por estar llorando. Ese aspecto suyo la hace ver patética frente a él. El duque no se puede enojar con ella solo por eso. Pero de lo que sí está enojado es de saber que ahora se casará con un viejo bastardo. Y mientras tanto él fue rechazado por ella desde un principio. Aileen se termina disculpando con el duque. Si no se quiere casar con ese viejo bastardo, tiene que aceptar comprometerse con él. Aquella propuesta estuvo rondando por su cabeza todo el día. El duque sabía qué es lo que iba a responder, pero estaba esperando a que ella obtuviera la respuesta por su cuenta. Es como si de algún modo la tuviera entre las cuerdas, pero aquella cuerda que la ata es la única luz que la puede salvar. Sin más remedio, acepta comprometerse matrimonialmente con el duque. Pero a cambio tendrá que reabrir el laboratorio por ella para que pueda terminar con sus investigaciones. Sin embargo, al duque le vale monda y se la comienza a comer hasta dejarla sin aire. Dice que abrirá en el laboratorio después de la boda, o sea que las investigaciones ya serán para después. Ya luego de eso, ambos van hacia la zona de Barrios Bajos para buscar al padre de Aileen, y para disimular, ambos fingen ser una pareja de casados. Pero como Aileen no sabía disimular, baja la cabeza. Sin embargo, el duque le pide que levante la mirada, o si no se tropezará. Ser tratado como una niña frente al duque la avergüenza bastante. Aunque bueno, ambos entran al bar y de repente se escucha un grito frente al escenario. La figura de una mujer de cabello rojo se le hace conocido. Esa mujer una vez vino a su consultorio y le pidió medicamentos para morir sin dolor. Aquella mujer se llamaba Marlena. Ella se presenta ante su público, pero en eso nota a Aileen entre la multitud siendo sujetada por el duque. Aileen aparta la mirada con vergüenza, pero la pelirroja comienza a cantar una canción dedicada a los hombres inútiles y manipuladores que son considerados despreciables. Obviamente que esto era una indirecta que iba para el duque. Le pregunta a Aileen si la conoce, a lo que ella responde que no. Ya luego de eso, ambos van hasta la habitación en donde se encontraba su padre. Antes de entrar, el duque le pregunta si está segura. Ella responde que sí, y que lo confrontará por haber intentado venderla. Ambos ingresan y se encuentran con un espectáculo demasiado explícito de mostrar. El padre de Aileen se estaba divirtiendo con las acompañantes del lugar. Ella entra en shock, pero el duque la calma diciéndole que respire lentamente.
En eso, vemos un pequeño flashback de la pequeña Ellen. Su madre una vez le contó que su padre ha estado revolcándose con otras mujeres. Lo hace con cualquier mujer excepto con ella. Esa herida grabada en su pecho hizo que su madre se obsesionara con el hecho de que Aileen sea la única para su madre. Pero bueno, volviendo con la situación del momento, el padre de Aileen es castigado por haber intentado vender a su hija. Ha estado tolerando todas sus acciones hasta ahora, pero si continúa así le cortará la cabeza y esta era su última oportunidad. Luego de eso, lleva a Aileen a su habitación privada para que pueda estar más tranquila, pero notando que ella se encontraba cada vez peor, le dice que ahora todo estará bien. Unas horas después, Rutan llega para informarle que Marlena solicitaba tener una reunión con Aileen, pero otra cosa que le quería decir era que eso fue demasiado cruel. Desde un principio sabía que Sanción no vendría por Aileen, pero el duque no hizo nada al respecto. Este responde que eso no estaba en el plan original, pero lo dejó pasar para ver cuál era la reacción de Aileen y qué decisión tomaba. Rutan sabe que no era solo eso. El objetivo principal del duque era apartar a Aileen de su padre, pero cambiando de tema, el duque debe saber que Marlena ha estado buscando a Aileen sin descanso. El duque concede el permiso para que Marlena tenga un encuentro con Aileen. Hay otra cosa más que le pide, quiere que anuncie la boda con Aileen en el periódico de mañana, para que así ella no tenga oportunidad de cambiar de opinión. Llega la mañana siguiente y Aileen despierta en su habitación, pero de repente escucha gritos fuera de la casa. Ella sale para ver qué pasa y ve a una gran multitud de reporteros parados frente a su casa preguntando acerca del matrimonio con el duque Erset. Pero en eso, un disparo detiene el grito de la multitud. Michelle le pide a todos los reporteros que guarden silencio ya que están asustando a la señorita Aileen. Todos se mantienen callados. Michelle se acerca a Aileen y le pide que vuelva adentro, pero en eso Marlena interrumpe diciendo que ella también va a entrar ya que tiene el permiso del duque. Ambas, al estar adentro, Marlena demuestra estar preocupada por Aileen, ya que según el periódico de hoy, se anunció que el duque se casaría con Aileen. Marlena vino hasta aquí para saber si la han forzado a que se comprometiera. Así como Aileen la ayudó en el pasado, ahora es el turno de ella de hacer algo al respecto. Aquella vez Aileen le dijo que producir el veneno tomaría tiempo, y que debería venir al laboratorio de vez en cuando para hacerle chequeos médicos. O sea que se tardaría un mes en hacer un simple veneno. Durante ese mes no hubo ningún chequeo, solamente tuvieron una conversación simple y tranquila, ofreciéndole todo tipo de postres para subirle el ánimo. Al principio fue absurdo, pero con el tiempo, Aileen le hizo cambiar de opinión y le dio razones para vivir. Aileen le cuenta que ella eligió ser duquesa por elección propia, ya que cometió algunos pecados, y el duque le está ayudando proponiéndole matrimonio. Sin embargo, hay algo que Aileen no sabe. Todo eso forma parte del plan del duque. Ese sujeto no posee un corazón humano. Ahora estando con el duque, conocemos a su hermano Leone, el emperador del Imperio Traun. Ambos hablan acerca del matrimonio que se está a punto de realizar. Pensó que su hermano sería infeliz, pero el duque responde que 7 años son suficientes para cambiar a un hombre. Otra vez respondió con lo mismo, a pesar de que solo pasaron 3 años desde que se fue. Pero bueno, le cuenta que pronto se tendrá que ocupar del Senado. Su hermano le pregunta cómo lo piensa hacer. El duque responde que pronto el presidente del Senado y su yerno tendrán un accidente. Suena como si pudiera ver el futuro. Eso es obvio, el duque ya lo tiene todo fríamente calculado, hasta el punto de creer que se está volviendo loco. No puede dejar de pensar en los tipos que lastimaron a su pequeña Aileen. Es por eso que desea casarse cuanto antes. De lo contrario, siente que podría acabar con la mitad de los ciudadanos del imperio. Marlena se despide de Aileen después de charlar con ella por un buen rato, pero veamos de lo que estaban hablando antes. Marlena le contó que el duque es meticuloso con sus planes. Aparte, es calculador y nunca se equivoca. Es como si fuera el demonio en persona. Aunque Marlena le explique todo esto, Aileen ya lo sabe. Ambos se conocieron desde que ella era pequeña y sabe qué tipo de persona es, pero si no acepta el matrimonio, se tendrá que ir del país, y es la única opción que le queda. Además, ella gusta del duque, así que tampoco es tan malo, ¿verdad? Es solo que Marlena no sabe lo que está pasando realmente. Pero bueno, el anuncio del matrimonio fue repentino, y eso la tomó por sorpresa. De repente, un auto llega a la casa de Aileen. Una escolta sale para llevarse a Aileen por órdenes del duque. El traje es idéntico, pero hay un problema. El duque una vez le dijo de niña que siempre enviaría a alguien que ella reconociera, y que nunca debe seguir a un desconocido. Solo por precaución entraría para darse un cambio, pero la escolta la toma del brazo y la duerme con un trapo lleno de anestesia. Una situación similar le ocurrió cuando era pequeña. En esa ocasión, el duque apareció para salvarla. Pero ¿por qué apareció cuando se supone que debería estar en la guerra? ¿Quién sabe? Tal vez sea porque Aileen es muy importante para él. Sin importar lo que sea, él siempre la protegerá. Aileen recupera la conciencia y vemos que fue este tipo quien la secuestró. Pero volviendo con el duque, este se entera de que el personal de emergencia y los guardias que rodeaban la casa de Aileen han desaparecido, como si alguien los hubiera liderado en secreto. Eso significaría que hay un traidor entre ellos. Ya que la situación ha cambiado, puede que no estén bajo control total. Así que primero irá a ver el presidente del Senado. El caballero Zenón comenta que es poco probable que él sea el culpable. El duque responde que el yerno del marqués es el hombre que distribuía las drogas en toda la ciudad, pero es extraño que el duque lo haya averiguado por su cuenta sin haber dicho nada. Pero en fin, de seguro Aileen debe estar esperándolo.
Ahora volvemos con ella. Aileen le dice a los tipos que el duque no perderá su tiempo solo para rescatarla. Prácticamente les está diciendo que ella no es de suma importancia para el duque. Pero Aileen se equivoca. Aquella vez que el duque estuvo en la guerra, esta abandonó su puesto por culpa de Aileen. O sea que aquella vez que la salvó del secuestro, esta abandonó el campo de batalla, o eso es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, lo único que busca es arruinar la reputación del duque, ya que esta acaba de arruinar la suya. Y la mejor forma de vengarse es arrebatándole algo que ama. Pero Aileen recuerda algunas palabras del duque, de que debe mantener la calma al momento de ser capturada, ya que este vendrá a salvarla. Así que Aileen se mantiene con la mente fría, confiando plenamente que el duque vendrá y la salvará. El tipo le pone una mano encima, pero Aileen se defiende escupiéndole la cara. El sujeto se enfurece y levanta su cabello, revelándonos que ella sin el flequillo se ve mucho más atractiva. El tipo se pone caliente y le dice que se divertirán por un buen rato. Aileen estaba asustada, pero sigue confiando en que el duque vendrá y la salvará. En ese momento, el duque aparece y la felicita por haber aguantado. Aileen quería volver a casa, pero el duque le dice que esta noche se tendrá que quedar en la residencia del duque.